Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo ven la tarde de hoy? Lluviosa, agradable. Los yucatecos están contentos porque no hay calor. Este día fue un día así, refrescante, ¿no? Bueno, debemos de dar gracias a Dios en toda circunstancia. Gracias a Dios que hay lluvia, gracias a Dios cuando hay sol, gracias a Dios cuando hay calor. Bueno, hermanos, les pido por favor su atención. Vamos a concentrarnos en esta media hora, 35 minutos aproximadamente. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, ahí en el Salmo 37:11. ¿Y por qué el Salmo 37:11? Porque estábamos viendo el Salmo. ¿Por qué del Salmo 47 al 37 ahora? Hemos estado hablando, hermanos, y explicando acerca de cómo el Señor va a establecer su reino en la tierra. Hemos hablado acerca de que las naciones vendrán y le adorarán, le servirán. Pero vemos aquí una promesa, y la semana pasada les dije que íbamos a hablar acerca de este tema, acerca de la tierra por heredad. Y ahí en el Salmo 37:11, por favor, leemos y dice así: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Estas palabras son las mismas palabras que Jesucristo nos dice ahí en Mateo capítulo 5, versículo 5. Dice así: bienaventurados los apacibles, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Acá dice los mansos en la versión 1960 de la Reina Valera. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias por esta tarde. Te agradezco que nos haya traído tu misericordia de nuevo, Señor, a este lugar. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia, tu provisión. Gracias, bendito Dios, porque eres bueno, porque eres generoso, eres dadivoso, Señor. Te rogamos que tu palabra pueda ser expuesta, Señor, de una manera fiel y clara. Ayúdanos a comprender y a entender, Señor, estas verdades, por favor, Padre, y vivir, Señor, según estas verdades, aplicarlo también en nuestra vida. No ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te lo ruego, Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué quiso decir el salmista ahí en el Salmo 37:11? Lo que leíamos en un inicio, que Jesucristo también utilizó. Vemos ahí en el Sermón de las Bienaventuranzas, Salmo 37:11. ¿Qué quiso decir Jesús ahí? Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Lo que voy a hablar, lo que voy a exponer, lo he dado anteriormente, lo di cuando predicamos acerca de las bienaventuranzas. Algunos lo van a recordar, le va a sonar familiar, pero es importante que recordemos también, hermanos, todas estas promesas que tenemos de parte del Señor. Y preguntábamos, ¿qué quiere decir? ¿Qué significado tiene y qué alcance tiene esta promesa? Donde nos menciona el Salmo 37:11 y Jesucristo también nos lo recuerda ahí en Mateo 5:5. Como les dije cuando expuse por primera vez esto que voy a hablar ahora, les pido, hermanos, por favor, que se prepare en su corazón a lo que voy a hablar, a lo que voy a decir. Al considerar este asunto, quisiera pedir que echáramos a un lado todo prejuicio teológico, todo esquema preconcebido, y que nos acerquemos a las Escrituras con una mente alerta, con un corazón abierto para dejar que sea la palabra de Dios la que responda a nuestras interrogantes al respecto, ¿no? A este asunto acerca de la tierra por heredad, de esta promesa. Porque las respuestas que demos a estas preguntas que nos hemos formulado
afectarán profundamente nuestro concepto de la vida en la eternidad, pero más que eso, afectarán nuestra fe ahora, nuestra fe en el presente. Porque las cosas que Dios nos ha revelado con respecto a nuestro futuro, no ha sido revelado para satisfacer nuestra curiosidad. La Biblia no es una bola de cristal a la que debemos ir para averiguar cuándo va a ser la tercera guerra mundial, o quién es el anticristo, o cuál es el día y la hora y el año que nuestro Señor Jesucristo volverá. Entonces preguntamos, ¿cuál será el propósito de las Escrituras? ¿Qué dice la Escritura? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Así que todas las porciones que encontremos en las Escrituras, incluyendo la escatología, y hemos estado hablando un poco al respecto, y aquellas cosas que tienen que ver con nuestro futuro, no nos fueron dadas para que seamos más inteligentes, sino para que seamos más santos. Por eso ahí en 2 de Pedro 3, 10, 11, por favor, hermano, ¿me puede ayudar? Hermano Julio. Vea por favor cómo lo expresa y dice, puesto que todas estas cosas han de ser, ¿qué? Desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y dice, desde el 10, hermano, era 3, 10 y 11. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y dice entonces el apóstol Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Habla cómo los cielos serán deshechos y la tierra también. El apóstol Pedro dice, como todas estas cosas serán deshechas, entonces, ¿qué deberíamos de hacer? ¿No deberíamos de andar en santa y piadosa manera de vivir? Así que, hermanos, las cosas futuras que vamos a hablar, vamos a comprender, vamos a exponer, no es para alimentar nuestra curiosidad, no es para decir, ya sé más, ya conozco más, ya soy un poco más inteligente, sino, ¿cuál debe de ser el propósito? La santidad, el conocer las verdades futuras. Así que, hermanos, es para eso que se nos dio las Escrituras, para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si tenemos ideas y conceptos respecto al futuro, eso afectará nuestra fe aquí y ahora. Así que este tema es sumamente importante. El Señor prometió a los mansos que habían de heredar la tierra. La promesa que está allá en Mateo 5:5, ¿no? Bienaventurados los mansos, ¿por qué? ¿Cuál es la promesa? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero ¿qué significa todo esto? Y para poder entender el significado de esta promesa, escuche, atención, vamos a tener que irnos a las Escrituras desde el inicio de la vida del hombre sobre la tierra. Solo así podremos entender la plenitud, el tesoro, a plenitud el tesoro que se encierra en estas breves palabras de Cristo y lo que dice el Salmo 37:11. En los primeros capítulos del libro de Génesis se nos enseña que Dios colocó al hombre en una posición de señorío, de autoridad sobre la tierra. Dice Génesis 1:28. Leemos, por favor, aquí en el proyector. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios dio una encomienda al hombre que acaba de crear. Y luego el hombre fue colocado en el huerto del Edén, un jardín lleno de delicias innumerables, el cual sería
muy probablemente el centro desde el cual este hombre habría de gobernar y dominar la tierra. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? El hombre cayó en pecado y por causa de la caída todo quedó trastornado. La tierra fue maldita por causa del pecado y el hombre mismo quedó tan dañado, tan corrompido, que ya no podía gobernar la tierra correctamente debido al pecado. El hombre sigue siendo señor de la tierra de cierto modo, pero por causa del pecado ya no puede gobernarla correctamente. Inclusive el hombre ha mostrado que no tiene ni siquiera la capacidad y el dominio para gobernarse a sí mismo. Pero Dios en su gracia y en su bondad infinita, inmediatamente después de la caída del hombre, dio una promesa de redención. Leemos ahí en Génesis 3:15, por favor. Vemos esta promesa y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, podemos observar la promesa de la destrucción y la muerte de la serpiente. La serpiente antigua, como dice Apocalipsis 12:9, que el diablo y Satanás sería aplastado. Si lo podemos poner ahí en Apocalipsis, dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua es lo que acabamos de leer ahorita en Génesis, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, así como lo hizo con Adán y Eva. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pues esta serpiente antigua, Dios dio la promesa de que sería aplastada, sería destruida. Así que esa promesa lo dio el Señor, lo dio Dios desde el principio, de modo que la batalla final sobre las fuerzas malignas que habían perturbado la paz del paraíso, la victoria final sobre esas huestes demoníacas, había quedado sellado por la promesa de Dios. Dios ya lo había prometido. Si tomamos esta promesa de Génesis 3:15 en su contexto, veremos que esta incluía, entre otras cosas, al menos 3 grandes bendiciones. Atención con esto, porque esto dará el sentido de lo que queremos demostrar y queremos explicar. Dios dice al hombre: Satanás será aplastado, y en esa promesa encontramos al menos 3 grandes bendiciones. La primera es esta: esa promesa incluye entonces la eliminación de la muerte. ¿Por qué vino la muerte? A causa del pecado. El Señor había advertido claramente a Adán y a Eva que no debía de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiere, le dijo el Señor, ciertamente morirás. Así que la victoria prometida debía incluir entre sus bendiciones la eliminación de esa muerte que fue introducida en el mundo por causa del pecado. 2. Por otro lado, vemos que las consecuencias de la caída fue el destierro de nuestros primeros padres del paraíso. A consecuencia del pecado no solamente fue la muerte, sino que también fue de que ellos fueron echados, fueron excluidos del paraíso, de ese lugar hermoso, perfecto. Ahí en Génesis 3:22, por favor, hermano, al 24, dice así: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y los sacó Jehová del huerto del Edén, los echó del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Siguiente: echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces observamos que una de las consecuencias de la caída es que el hombre fue desterrado del paraíso. Y dado que la victoria prometida en Génesis 3:15 era echar atrás las consecuencias de la caída, entonces debemos pensar que la victoria sobre Satanás, sobre la serpiente antigua, incluía el retorno del hombre al paraíso perdido, o al menos
a una condición similar a la que Adán y Eva perdieron por causa del pecado. Ahí estaba la promesa desde el principio. Las consecuencias del pecado, ya vimos que fue la muerte, y es que fueron echados de ese lugar, fueron echados del paraíso. Entonces, si Dios dio una promesa de que Satanás iba a ser aplastado, debemos entender que todas esas consecuencias iban a ser echadas para atrás, iban a ser quitadas. Así que no solamente iba a desaparecer la muerte entonces, sino que también iba a haber el retorno, ¿a dónde? Al paraíso. 3. De igual modo, en el relato de Génesis, que la tierra fue maldita por causa del pecado, Génesis 3, 17 al 19, versículos 17 al 19, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Si la tierra fue maldita por causa del pecado, eso pareciera significar que como parte de la victoria prometida, esta maldición y todos los otros resultados del pecado comprometidos en la misma serían citados. Así que desde la caída misma del hombre, Dios dio una promesa de redención a la humanidad. ¿Y qué incluía esa promesa? Implícitamente incluía, 1, la eliminación de la muerte. 2, el retorno al paraíso. Y 3, la redención de la creación a su estado original. Esa fue básicamente la promesa que Dios dio a Adán y a Eva cuando pecaron. Ahora bien, si Dios echó a andar esa promesa y llama a un hombre llamado Abraham, Dios le promete una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar, la cual sería bendecida con abundancia, con abundante bendición. Pero solo sería bendecida la descendencia física de Abraham. Dios añade, en ti serán benditas, dice, todas las familias de la tierra. Incluye a mexicanos, a colombianos, a norteamericanos, a chinos, rusos, etcétera, etcétera. Dice, todas las familias de la tierra. ¿Sí recuerda este versículo? Génesis 12, 3, por favor. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijere maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una de las bendiciones de ese pacto que Dios hizo con Abraham era la posesión de la tierra de Canaán. Capítulo 17, siempre de Génesis, versículo 8, por favor. Hay un pacto que hace Dios con Abraham, dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esta es la promesa central del pacto de gracia. Yo seré vuestro Dios. Esa es la promesa. Y ellos serán mi pueblo. Ahora bien, ¿cómo debemos entender esa promesa? ¿Cómo deberíamos de interpretar esta promesa? ¿Estaba Dios prometiendo simplemente al pueblo de Israel que heredaría perpetuamente la tierra literal de Canaán? Ese pedazo de Medio Oriente que conocemos como Palestina. La respuesta es que no. Esa interpretación literal tiene dos graves problemas. Atención con esto. El primero es este. Número 1, en primer lugar, si lo interpretamos de una manera literal, entonces limita la descendencia de Abraham únicamente en sentido físico, es decir, solamente lo heredarían los judíos, cuando la Biblia no hace tal cosa.
¿Qué dice Gálatas 3, 27 al 29? Por favor. Dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Siguiente. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, cuando dije que se quite todo prejuicio teológico, quise decir que deje que la Biblia se interprete sola. Porque nosotros muchas veces nos acercamos a las Escrituras con un esquema ya preconcebido. Leemos la palabra Canaán en el Génesis y decimos, esto tiene que ver con Palestina, porque esa es la tierra de Canaán. Tiene que ser lo que Dios le llame Canaán. Y realmente Dios es quien interpreta su palabra. Así que debemos interpretar la Biblia como Dios nos dice en su palabra que debemos interpretar. Y en Gálatas 3, 27 al 29, lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo está diciendo lo mismo que en Efesios 2, 14. ¿Qué dice Efesios 2, 14? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La pared intermedia de separación que separaba al pueblo de Israel de los gentiles. Esa pared ha sido derribada y, hermanos, no debemos volver a construir, no debemos volver a levantar esa pared. El apóstol Pablo nos dice, en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, es decir, ya no hay gentil. Todos somos un solo pueblo para Dios. Lo que acabamos de leer ahí en Gálatas, leemos por favor Gálatas 3:29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente, para que no haya duda de esto, linaje de Abraham sois. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No se estaba refiriendo Dios únicamente entonces a la descendencia física de Abraham. Eso es tener una vista entonces muy corta. Dios está diciendo, vosotros los gentiles ahora sois de Cristo, sois linaje de Abraham por la fe. Y si soy linaje de Abraham, para vosotros es la promesa. Hermanos, si lo analizamos y lo vemos a la luz de la palabra, esto queda claro. Para nosotros, entonces, los mexicanos, los chinos, los rusos, etcétera, etcétera, es la promesa, siempre y cuando tu fe esté puesta en Cristo. Pero hay algo más. La Escritura tampoco limita la promesa únicamente a la tierra de Canaán, a la tierra que hoy conocemos como Palestina. Eso no parece ser la interpretación que la Biblia misma da a esas palabras. Ahora note, hermanos, que la promesa no fue dada a los descendientes de Abraham solamente, sino también a Abraham mismo. Una pregunta, ¿poseyó Abraham alguna vez la tierra de Canaán? La respuesta nos la da Esteban. Ahí en Hechos 7:3, por favor. 7:3 al 5. Dice así. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra y en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión. ¿De qué está hablando aquí entonces la palabra? ¿Y a quién más? A su descendencia después de él, cuando él aún ni siquiera tenía hijos. Parece una contradicción, pero Esteban insiste, él no tuvo tierra ni siquiera para pisar un pie en Canaán.
Pero sin embargo, Dios le había prometido a él, a Abraham, que esa tierra sería su posesión. Preguntamos, hermanos, entonces, ¿fue Abraham defraudado por Dios? De ninguna manera, por supuesto. Ahí en Hebreos 11, 8 al 10, vamos a notar cómo Abraham entendió la promesa, cómo Abraham interpretó la promesa. 11, capítulo 11, hermano. 11, 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba, ¿qué esperaba Abraham? La tierra de Canaán. Esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Notemos, hermanos, cómo Abraham entendió la promesa. Abraham nunca esperó la tierra literal de Canaán. Él siempre esperó una ciudad celestial. Abraham interpretó entonces correctamente a Dios. Dice el autor de Hebreos que Abraham no fue defraudado porque cuando él salió de Harán, él estaba esperando una tierra que viene del cielo. Una tierra cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y más adelante, en el versículo 13, hablando de los patriarcas, leemos por favor 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Siguiente, vamos a leer hasta el 16. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad que viene del cielo. Eso es lo que estamos esperando. Ahora pregunta, ¿qué ciudad era esa? ¿De qué ciudad está hablando el autor de Hebreos? ¿Es la tierra literal de Palestina únicamente? De ninguna manera. La tierra de Canaán no era más que un anticipo de una promesa mucho más amplia. Los judíos del Antiguo Testamento disfrutaron de la sombra, pero el nuevo pacto, según el autor de Hebreos, descansa sobre promesas mejores. El autor de Hebreos nos dice que la ciudad de Abraham, la ciudad que buscaba Abraham era celestial. La tierra de Canaán no era más que un tipo, una figura, una sombra de aquella nueva tierra que Dios ha prometido a los suyos y que Juan describe hermosamente en el capítulo 21 de Apocalipsis, que lo veremos en otra ocasión. Ahora, nos quedan 5 minutos. Obviamente no voy a poder hablarlo todo hoy, lo que tengo en referente a este tema. ¿Quieres saber cuál es la tierra que Abraham andaba buscando? ¿Cuál es la promesa? Dice Dios, a ti te daré esta descendencia, a ti y a tu descendencia. O sea, te daré esta promesa. Te la daré a ti, te daré esta tierra a ti y a tu descendencia por heredad perpetua. Pero Dios añadió, pero en esa tierra yo seré Dios de ellos. No olviden eso. Esa es la promesa. En esa tierra dice Dios, yo seré el Dios de ellos. Vamos a ver ahí en Apocalipsis 21, 1 y 2. Y recuerden, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso significa que es una ciudad celestial, no terrenal. Dice así, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad
y la nueva Jerusalén descender del cielo. Es la que estaba esperando Abraham, una ciudad celestial. Es la promesa que Abraham esperaba. Dice, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. A ver, el siguiente versículo, hermano, por favor. Y una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué incluía la promesa que Dios le dio a Abraham desde Génesis? Yo habitaré entre ellos, yo seré Dios de ellos. Ahí está la promesa. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, voy a dejarlo hasta aquí, y vamos a continuar, si el Señor lo permite, el próximo miércoles. Vamos a seguir hablando de este tema. Y va a estar un poquito extenso, pero vale la pena. Vamos a hablar tal vez 3 miércoles más. Pero vamos a entender, vamos a recordar esto y aquellos que no lo habían escuchado para que tomemos estas promesas. Como les decía, hermanos, conocer el futuro, conocer las profecías bíblicas nos ayuda, hermanos, en el presente. Fortalece nuestra fe en el día de hoy. Nos estimula. Y como dice el apóstol Pedro, ¿en qué nos beneficia todo esto, hermanos? Para que nosotros vivamos santa y piadosamente en toda nuestra vida. El conocer estas promesas debe de estimularnos a la santidad, no a la curiosidad, sino a la santidad. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con lo que sigue. Nos despedimos de los hermanos de Facebook.